Buenos Buenos días. días, profesor. Buenos días, Buenos profesor. días. Buen día. Buenos días. Bien, ayer ya habíamos iniciado con lo que son ya las etapas del Buenos procedimiento días. de nuestro... Buenos días. Las etapas del procedimiento del juicio oral acusatorio. Y decíamos que la primera etapa es la de investigación, que comprende, decíamos, desde que el Ministerio Público tiene conocimiento de un detenido hasta que lo pone a disposición del juez, es decir, ejercita la acción penal. Comentábamos que la acción penal, entendida dentro de nuestro concepto jurídico penal, la acción penal es la facultad que tiene el Estado para investigar, perseguir y sancionar un delito. Y el ejercicio de la acción penal, que es la consecuencia de la acción penal, se inicia precisamente con la investigación que hace el ministerio y en el momento en que ejercite esa acción. Es decir, el Ministerio Público tiene la facultad de investigar y tiene la facultad de pedirle al juez que sancione el delito. Entonces, cuando el Ministerio Público le pide al juez que sancione a la persona que le dejó a su disposición, estamos hablando que en ese momento le está haciendo la facultad de ejercicio de la acción penal. ¿Esto qué implica para efectos prácticos, compañeros? A ver, quiero que vayamos entendiendo. Esto es procesal penal. Sí, pero nosotros estamos en práctica forense penal. Es decir, nosotros vamos a ver cuál es el procedimiento, pero cuáles son los efectos, qué es lo que nosotros tenemos que hacer dentro de ese procedimiento, que es lo importante. Esa es la práctica que nosotros debemos de tener. Debemos de tener perfecto conocimiento de que la policía, en el momento en que detiene a una persona, la debe de llevar ante el Ministerio Público. Ya habíamos visto, ¿verdad?, el artículo 16 constitucional, si ustedes recuerdan, que está la detención por flagrancia, está la detención por orden de aprehensión y está la detención por caso urgente. En este caso, la policía, cuando detiene a una persona para ponerla a disposición del Ministerio Público, normalmente es por flagrancia. Bien, ahí empieza, en el momento en que la policía lo pone a disposición del Ministerio Público, ahí empieza esa fase de investigación, esta primera etapa de investigación dentro de nuestro procedimiento. ¿Qué va a investigar el Ministerio Público? La conducta delictiva. ¿Cómo va a investigar el Ministerio Público la conducta delictiva? Por supuesto que va a empezar pues porque el policía le diga qué es lo que él vio, cuáles fueron las circunstancias que vio el policía. Y eso es a lo que se llama informe homologado, ¿verdad? Bajo este informe homologado del policía, también aparece la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Es que el policía le dice si aseguró, si en ese momento en que él tomó conocimiento, aseguró algún objeto o instrumento del delito. Entonces, bajo esta cadena de custodia se lo debe de poner a disposición del Ministerio Público. Entonces, vean ustedes, ya tenemos dos situaciones muy importantes que debe de hacer la policía y que nosotros, ya en nuestra práctica forense, cuando ya estamos viendo el asunto, tenemos que revisar eso. ¿Qué es lo que dice la policía? ¿Qué le consta a la policía? Porque a veces la policía dice, bueno, yo no tengo conocimiento de los hechos, yo nada más llegué y me creo que esa persona había lesionado a la otra, que ahí está lesionada. Los pongo a disposición. Punto. Yo no vi ni a qué hora, ni dónde, ni cómo, ni las circunstancias, nada. Simplemente yo lo pongo a disposición. Entonces, ¿para qué queremos en juicio ya mandar llamar a ese policía para interrogarlo? ¿Tendría algún objeto? Pues no. No tiene objeto porque no tiene conocimiento del hecho. Ah, no, pero en la práctica forense, muchos
que tienen desconocimiento del aspecto penal y procesal dentro de la teoría del caso, se agarran. Y cito al policía tal, y cito al policía. Pues, ¿qué se ganan con citar a los policías si no tuvieron conocimiento de los hechos? A lo mejor nos pudiera ayudar el informe homologado del policía y que lo pudiéramos interrogar en cuanto a dónde encontró el objeto o el instrumento del delito, a qué distancia, en qué condiciones. A lo mejor ahí sí, ¿no? Si nos vamos a pelear por las cuestiones de las circunstancias de los objetos o instrumentos del delito. Entonces, vean ustedes cómo es bien importante desde aquí ir planeando, ir planteando, pero de acuerdo a nuestro conocimiento, ir planteando qué es lo que vamos preparando para el juicio. Y la primera parte es esta investigación que hace el Ministerio Público. Recordemos, en materia de detenido, el Ministerio Público tiene 48 horas. En materia de delincuencia organizada, nada más en delincuencia organizada puede duplicar el término de estas 48 horas. Y por supuesto, en caso de que el Ministerio Público considere que todavía tiene que investigar, y que le faltan algunas diligencias, algunas actuaciones que tiene que hacer para perfeccionar el delito, bueno, la acusación del delito, a lo mejor pide el arraigo, ¿verdad? Ya habíamos visto el arraigo, vimos la figura del arraigo en materia constitucional cuando repasamos los artículos. Bien. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Práctica forense. Checar si el policía tuvo conocimiento o no del hecho. Si no tuvo conocimiento del hecho, ni para qué citarlo. Si tuvo conocimiento del hecho, que llegó y se estaban peleando todavía, pues es diferente, ¿verdad? El policía vio cuando lo lesionó, cuando estaban peleando, en qué circunstancias estaban peleando, en qué circunstancias lesionó, en qué circunstancias disparó, a lo mejor hasta también le disparó al policía. Entonces, desde ahí tenemos que checar ese informe homologado para valorar si vamos a citar al policía. La segunda situación que les digo es el aseguramiento de los objetos o instrumentos del delito. Y entonces, cuando el Ministerio Público inicia la investigación, pues lo primero que hace es declarar al policía. Decirle a ver, policía, tú me dices en este informe que fue así, ratifícamelo. En primer lugar, ratifícamelo, y en segundo, ahora declárame lo que dices ahí, decláramelo a mí directamente. Porque si no, aquí te voy a preguntar. ¿Cuál es la segunda situación que debe de hacer el Ministerio Público en la práctica forense? Inmediatamente darle intervención, compañeros, darle intervención a los peritos. ¿Cuáles son los peritos más importantes en una situación de investigación, en esta etapa de investigación? Primero, el perito médico en caso de lesiones o homicidio. Segundo, el perito en fotografía. ¿Por qué en fotografía? Porque es el primero a fijar. No es en video, no es un perito en video, es un perito en fotografía, porque es el que va a fijar el lugar de los hechos. Con una fotografía que ya después muevan el cuchillo, que ya muevan el cuerpo, sí, pero ya tenemos la fijación del cuerpo, ya tenemos la fijación del cuchillo, ya tenemos la fijación de la botella, o sea, por eso es importantísimo el médico, el fotógrafo y por supuesto, ¿verdad?, también el perito en materia de criminalística. El médico porque nos va a decir qué tiene el cuerpo. El fotógrafo, ya se los dije, va a fijar la escena del hecho, el lugar. El perito criminalística nos va a dar los primeros indicios de cómo sucedieron las cosas. Esos son los tres peritos en materia de investigación que debemos checar. Y que nosotros, en el momento en que tomemos el asunto, tenemos que checar qué fue lo primero que hizo el Ministerio Público.
Una vez que el Ministerio Público le da intervención a los peritos, también debe de girar el oficio a la Policía Ministerial de Investigación. A ver, Policía Ministerial, aquí te doy el oficio donde te digo que cheques el modus operandi, que cheques qué sucedió, que cheques si hay testigos, que cheques si hay algún vestigio, y además ahora, en la actualidad, fíjense que antes el Ministerio Público era el que hacía la inspección ocular del lugar de los hechos. Hoy no. Hoy, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, quien hace la inspección ocular es la Policía Ministerial de Investigación. Eso tiene mucho que ver, compañeros. Fíjense que, no sé si, bueno, a lo mejor todavía no eran mis asuntos, pero yo por un asunto, por la inspección que hizo la Policía Ministerial de Investigación aquí en Chalco, tuve mucha oportunidad y de hecho lo gané, pero porque ataqué mucho, ya en juicio oral, ataqué mucho la inspección que hizo la Policía Ministerial. Porque describía cosas, describía actos y describía circunstancias que no concordaban en tiempo y distancia y modo. Y de verdad, me fue muy útil, muy importante atacar la inspección. Entonces, vean ustedes que es relevante todo esto. Es relevante desde la investigación. Uno se va creando el cuadro mental de cómo sucedieron los hechos para poderlos ahora meter jurídicamente a la ley. Decir, a ver, la ley dice que es homicidio por esto, que es lesiones por esto, que es daño en propiedad, que no por esto. Y nosotros meter todas las circunstancias necesarias. Otro de los actos de investigación que tiene que hacer el Ministerio Público en forma genérica, estamos hablando de investigación genérica, ¿no? En este caso, los peritos, el oficio de policía. Por supuesto, pues llamar a la víctima, a la denunciante o a la ofendida, ¿verdad? Que declare, que diga cómo sucedieron los hechos. Esos son los tres aspectos importantes, compañeros, dentro de la práctica forense que debemos de ver nosotros en una investigación. De ahí nace todo. De ahí van haciendo nuestro cuadro mental y de ahí van haciendo, ¿verdad?, nuestra teoría del caso. Entonces, pregunta de examen. Fíjense, pregunta de examen. Primero, ¿cuál es la primera fase que comprende nuestro procedimiento penal oral y acusatorio? Esta es la primera pregunta. Segundo, ¿cuáles son las tres diligencias básicas que debe de realizar el Ministerio Público en la investigación en la primera fase de investigación del delito? Intervención a peritos, intervención a policía ministerial y la declaración de la víctima, denunciante u ofendido. Es básico para que el Ministerio Público diga, tengo este problema, tengo este delito. Con eso empieza a cuadrar para una buena acusación. Que ya después vengan testigos, por supuesto que es importante, videos. O sea, ya el Ministerio Público se empieza a llegar de todos los medios probatorios, de todos los datos de prueba necesarios para ir ya cuadrando esa conducta que ya tiene conocimiento. Esto es relevante, compañeros, porque resulta que después de esta investigación, pues tenemos la etapa inicial de juicio. Una vez que el Ministerio Público pone a disposición del juez a ese detenido por la probable comisión del delito, por supuesto que se abre la etapa inicial ya ante el juez. ¿Qué va a suceder en la etapa inicial? ¿Qué va a pasar? Llegamos a la sala de audiencias, tenemos la etapa inicial, ya nos dijeron a las 8 de la mañana, etapa inicial, audiencia de etapa inicial de el delito de violación o homicidio.
¿Qué debe de hacer el Ministerio Público? ¿Qué debe de hacer la defensa? ¿Y qué debe de hacer el juez? Porque está dentro de esta etapa de investigación. Esa etapa, esa audiencia inicial, o que también le llamamos audiencia de imputación, está dentro de lo que es la investigación inicial, porque todavía sigue actuando el Ministerio Público, nada más que ahora ya cambió su calidad. En la fase de las 48 horas, el Ministerio Público actúa en investigación del delito como autoridad. En la etapa inicial, es decir, en la audiencia de imputación ante el juez, el Ministerio Público va a seguir actuando en su calidad de autoridad porque le va a imputar como autoridad, le va a imputar el delito. Pero va a llegar el momento en que pierde ya esa calidad de autoridad y pasa al juez. Vean ustedes. Ahora el juez, el Ministerio Público se va a subordinar. Ya en la audiencia inicial, el Ministerio Público se va a subordinar a lo que ordene y diga el juez. Ese paso es trascendente, compañeros. ¿Me entienden? Porque ahora el juez va a ser el director, el juez es el que toma la batuta para poder determinar si va a sancionar o no a un sujeto. Y lo va a hacer desde la etapa inicial. Por eso en la etapa inicial tenemos compañeros, si nos vamos, por favor, relacionándolo ahorita, chequen el artículo, les comenté que a ver si podían tener su código, aun cuando yo lo lea, para que no nos tardemos demasiado por los tiempos, por la premura de los tiempos. Pero esta investigación, esta primera etapa del procedimiento penal está relacionada inmediatamente con el ejercicio de la acción penal, poner a disposición al juez, así como con la audiencia inicial. ¿Qué es la audiencia inicial? Nos dice el artículo 307, chéquenlo o anótenlo. Artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, audiencia inicial. En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad. Entonces, vean ustedes, tenemos una primera parte, se le informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad. Se realizará el control de legalidad de la detención. ¿Quién realiza el control de legalidad de detención? El juez. En el momento en que dice el juez, vamos a ver, ¿por qué fuiste detenido? ¿Cómo fuiste detenido? ¿Por caso urgente? ¿Por flagrancia? ¿Por orden de aprehensión? Ah, ok, sí fuiste detenido bajo una de esas tres figuras. Por lo tanto, si se cumple con el artículo 16 constitucional, voy a dar por legal tu detención. Es decir, voy a ratificar que sí fuiste debidamente detenido. Y entonces le damos cumplimiento a este artículo 307 de nuestro Código Nacional, que dice que se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere. Ojo, aquí viene otra actuación, la tercera. La primera, se le informarán de sus derechos constitucionales. La segunda, se calificará de legal la detención. Tercera, se formulará la imputación y se dará la oportunidad de declarar al imputado. Se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Vean ustedes qué tan importante es esta audiencia inicial. Se le hacen del conocimiento sus derechos constitucionales, se realiza el control de legalidad, se formula la imputación, se le
da la voz al imputado. ¿Quieres declarar? Órale. Este es el momento. Esto es bien importante, compañeros. Fíjense que me ha tocado ver en la práctica que muchos abogados en la audiencia inicial les dicen se reservan. Compañeros, yo estoy de acuerdo que se reserven a veces, pero a veces lo más importante es que declare en ese momento el imputado. ¿Saben por qué? Porque de la declaración del imputado van a ser tiempo, lugar, circunstancias, quiénes estuvieron presentes, quiénes intervinieron. Eso nos va a dar materia a nosotros para preparar nuestras pruebas. Incluso dentro del auto de término de vinculación a proceso, podemos ofrecer pruebas del propio dicho del imputado. Estuvo mi primo presente. El machete se lo llevó mi primo. Me agarró por detrás mi tío. Ah, pues vamos a citar al primo, al tío. Dentro del término de vinculación a proceso, podemos citarlos. Que el machete, quiero que se me ponga a la vista el machete. El machete tenía sangre o no tenía sangre. Vamos a ver si la pericial en química nos determina si hay sangre o no. Vean ustedes, de la propia declaración del imputado en ese momento, en esta audiencia inicial, nos puedes dar armas para defenderlo desde ese momento. Claro que también hay, les vuelvo a repetir, la mayoría de las seguridad, no, se reserva. Puta, pues si se reserva, entonces ya no te da oportunidad. Tú ofreces pruebas al juez en el auto de vinculación y te dice el juez, pues ¿de dónde nacen esas pruebas? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué es pertinente esa prueba? Si nadie la mencionó, nadie la dijo, ¿en base a qué me la ofreces? Entonces, vean ustedes que es bien importante en esta audiencia inicial. Claro, nosotros debemos de tener la capacidad de percepción, de análisis jurídico en el momento en que estamos platicando con el imputado cuando le estamos diciendo que vamos a ser su defensor, desde ahí decirle, oye, platícame cómo estuvo, rápidamente dime cómo fue. No, pues dime que yo hice esto. Ok, eso me lo vas a declarar, voy a decir que tú vas a declarar. Pero si nosotros vemos que él solito se incrimina o que nos da datos en los cuales, pues en vez de defenderlo, lo vamos a hundir, debemos de tener esa capacidad de en ese momento decirle, ¿sabes qué? Tú vas a decir que te reservas. No es conveniente que declares en este momento. Entonces vean ustedes qué tan importante es esta audiencia inicial, porque estamos preparando nuestra teoría del caso. Porque de ahí podemos tener elementos y sacar elementos incluso para solicitarle al juez que se desahoguen dentro del auto de vinculación al proceso. ¿Va quedando esto entendido, compañeros? No sí, profesor, está quedando claro. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Pregunta. Ya sé que son ustedes unos genios y yo también, pero todos los genios tenemos preguntas, dudas. A ver, el que levantó la mano, adelante. Hola, tengo una duda. Sí. Si el imputado al momento de declarar hace alusión, digamos que lo agarraron robando, lo encontraron en flagrancia robándose un carro, y él en su declaración comenta que tiene otros cómplices, que hay toda una banda de crimen organizado por detrás, ¿el juez está obligado a investigar a esas personas que ahora sí que está señalando el imputado, o se puede limitar simplemente al imputado? No, el juez debe de irse exclusivamente a lo que dice el imputado en cuanto a su hecho, en cuanto a su conducta. Si el imputado en ese momento ante el juez dice, no, pues es que Pedrito y Juanito están en tal lado, son mis socios y nos dedicamos a quitar espejos y a quitar eso lo tendrá que hacer el Ministerio Público y tendrá que levantar una carpeta de investigación para investigar eso.
pero no Ok. le corresponde al juez, investigar eso. Al juez le corresponde investigar para sancionar. Al Ministerio Público le corresponde investigar para pedir sanción. Ok, entonces en este caso el Ministerio Público sería el que está obligado a continuar la investigación que nace a resultado de la declaración. Así es, efectivamente, para poder ejercitar acción penal de los demás involucrados. Pero el juez se va a basar exclusivamente a la conducta que hizo el imputado. A eso nos vamos a seguir. El MP, la defensa y el juez. Ok, muchas gracias. ¿Ok? Bien. Entonces les decía, si no hay alguna otra duda o pregunta, les decía que es bien importante esto, porque desde aquí estamos preparando incluso medios de prueba que si los ofrecemos en un auto de vinculación, pues pudiéramos sacarlo hasta dentro del auto de vinculación a nuestro imputado. Yo les voy a decir una cosa, compañeros, también hay que saber aprender a cobrar, porque resulta que a veces decimos, bueno, ¿cuánto yo cobro por sacar a alguien que robó un celular? ¿En base a qué vamos a cobrar? ¿Le voy a cobrar 3,000 pesos, 2,000 pesos por estar ahí presente? No, compañeros. Si yo lo saco en auto de vinculación, yo le voy a cobrar 30,000 pesos. Pero si yo me tengo que ir a juicio, yo le voy a cobrar 70,000, 80,000 pesos. El problema de cobrar, de saber cobrar, es que hay gente que sí lo paga porque quiere su libertad. El problema es qué tipo de cliente agarramos. Si agarramos a un teporochito, si agarramos a la bandita de ahí de la central de abastos que se dedican a eso y todo, y que lo que se roban es para andar de borrachos y la droga y todo, pues lo más seguro es que su familia no nos pague eso y agarren al defensor de oficio, ¿verdad? Pero ¿qué les parece si son dos personas estudiantes de ingeniería, los cuales están tomando la copa en una cantina, están en el 9º semestre de ingeniería, se pelean en la cantina, son amigos, pero se pelean, discuten por una mujer, por lo que ustedes quieran? Y uno de ellos le dice, esto se arma ahí el despapalle, y le quita su celular. Eso es robo. Llega la policía y el cuate se le dice, no, pues mira, empezamos a discutir todo y me robó mi celular. Porque fíjense, de ese robo puede ser que no sea robo. Me quitó el celular y lo aventó contra la pared. Pues entonces ya no es robo, ya es daño en propiedad ajena. Ya le estamos quitando un delito. Y vamos a concentrarnos en daño en propiedad ajena. ¿Por qué? Porque en daño en propiedad ajena lo saco libre. El robo del celular con violencia no lo saco libre. Ya ustedes, estoy jugando con el derecho penal. Entonces les digo, ok, en ese momento ya se roba. Son muchachos del 9º semestre de ingeniería. ¿Ustedes creen que no van a pagar 50, 60, 80 o 100,000 pesos por su libertad? ¿Su familia? ¿Sus hermanos? ¿Sus parientes? ¿Sus amigos? ¿Ustedes creen que no va a pagar? ¡Claro! Estamos hablando de toda una vida. Estamos hablando de que si te meto a la cárcel, te detienen, el Ministerio Público ejercita acción penal y el juez te detiene. Como es un delito grave, no vas a tener derecho a una medida cautelar económica, una fianza, pues, como lo conocíamos. Te vas a llevar de punta a cola tu detención, es decir, desde el inicio hasta el final. Tú que casi eras ingeniero, tú que estabas por titularte de ingeniero, tenías una vida por delante y además a lo mejor ya tienes un hijo. ¿Ustedes creen que no van a pagar por eso? Claro que van a pagar. Porque ellos tienen otro concepto de la libertad, tienen otro concepto de la familia, tienen otro... No estamos hablando de los raterillos. Ese es otro de los puntos, compañeros, que hay que tener mucho en cuenta en la práctica forense. De verdad. A mí me ha tocado en la vida, de verdad, personal, compañeros, ver
cómo estafan los abogados a las gentes. Los tratan como si fueran otra cosa, ¿no? No hay ese profesionalismo. Me ha tocado muchas veces conocer a gente que está detenida, tengo conocimiento de eso, y no me contratan, y después, de verdad, compañeros, regresen. Oiga, fíjense que, ¿qué creen? Pues agarramos un abogado, pero pues nada más tocar dinero, mi hijo sigue en la cárcel, o mi hermano. Pues sí, señora, pero yo le voy a cobrar tanto. Porque ahora todavía tengo que recomponer todo lo que no se hizo. Hay que tener mucho cuidado con eso, compañeros. Acuérdense, miren, ¿por qué les digo esto? Y yo siempre se los digo a todos. Ustedes ya pasaron penal 1, ustedes ya pasaron penal 2, ya pasaron procesal penal. La práctica forense es nada más decirles, compañeros, aguas con esto y esto y esto, pónganse truchas. Pero se supone que ustedes ya pueden llevar asuntos penales, porque ya pasaron, ya tienen el conocimiento penal como para poder practicar el derecho penal, como para poder practicar el derecho civil, como para poder practicar el derecho familiar, el derecho mercantil. Ustedes ya están en posibilidad, a mitad de carrera ya vieron esas materias. Claro, a lo mejor les falta práctica forense mercantil, práctica forense de amparo. Sí, pero lo básico ya lo tienen. En materia penal, lo básico ya lo tienen, ya pasaron penal 1. ¿Qué vemos en penal 1? Teoría del delito, los elementos del tipo y los elementos del delito. ¿Qué vemos en penal 2? ¿Cómo lo analizamos y cómo lo aplicamos a los delitos, esa teoría del delito? ¿Qué vemos en procesal penal? Las figuras y las instituciones relacionadas con el proceso penal, con la ejecución de un delito. Las pruebas. En materia procesal, lo más importante son la teoría de las pruebas. ¿Qué pruebas vamos a ofrecer dentro de esa conducta delictiva? En materia de práctica forense penal, ¿qué vamos a ver? ¿Qué posición, qué actitud vamos a tomar? ¿Cómo vamos a aplicar lo que conocemos de derecho penal? Es decir, aquí nos tenemos que hacer inteligentes, astutos. Tenemos que ver cómo lo vamos a manejar. ¿Sí? ¿Cómo vamos a manejar nuestra teoría del delito y cómo vamos a manejar nuestra teoría de la prueba? Que eso es lo que viene a ser mi teoría del caso. Por eso es tan importante, compañeros, esta fase inicial, esta primera fase del procedimiento, la investigación. ¿A quién no le interesa ser Ministerio Público e investigar los delitos? Yo creo que nosotros como estudiantes de Derecho nos interesa ser más ministerios públicos que policías, ¿no? Claro, no demerito la situación de policía, definitivamente. Y hoy con las facultades que tiene la policía, olvídense. El problema aquí es la vocación, el carácter que tengan. Pero es importante la policía, pero es importante el Ministerio Público. Y nosotros con la licenciatura en Derecho, pues, debemos de tener la tendencia de ser ministerios públicos, o sea, que le guste el derecho penal. Al que no, bueno, pues ser abogado en materia civil, o hice de secretario de acuerdos en materia civil, o el secretario de acuerdos en materia penal o en mercantil, hoy con el derecho laboral ya con los jueces, pues también, ¿verdad? Secretarios de derecho laboral. Entonces, es importante esto, compañeros. Recapitulando esta situación. Primera fase del procedimiento, la investigación. Esta investigación está 100% relacionada con la audiencia inicial, porque lo que conozcamos en el Ministerio Público en la fase de investigación, eso es lo que vamos a tratar de armar o tratar de aplicar en la audiencia inicial. ¿Por qué en la audiencia inicial? Porque es donde, como lo estamos leyendo, es donde nos van a hacer saber nuestros derechos, es donde van a calificar de legal, es donde me va a hacer la formal imputación. ¿Qué es la formal imputación? El Ministerio Público nos va a decir, a ver,
Juanito Pérez García, aquí enfrente del juez y enfrente de tu defensor, te hago de tu conocimiento que te estoy investigando, que te investigué y te sigo investigando por el delito de robo en el cual tú en tal fecha, a tales horas, hiciste esto, esto, esto y esto. Ahí está la imputación. Fíjense cómo no le está diciendo, tengo estas pruebas, y no. Nada más le está diciendo a qué horas ocurrieron los hechos, bajo qué circunstancia, y que él posiblemente o probablemente lo hizo. Eso es lo que va a hacer el MP. No le puede decir ni le va a decir nada. Simplemente por eso se llama formal imputación. Yo te pongo el dedo y digo que tú hiciste esto, esto y esto. Le está imputando el delito, le está imputando las circunstancias, el modo, el tiempo, el lugar. ¿Sí? Por eso, en este propio artículo dice, bueno, ok, el Ministerio Público le hace la formal imputación. Ah, bueno, pues el imputado en ese momento tendrá el derecho de declarar. Contestarle al Ministerio Público y decirle, no es cierto. Contestarle al Ministerio Público y decirle, no es cierto. No fue así, yo no lo hice, fue fulano, intervino fulano, hizo esto. Y ahí es donde les digo que el problema de muchos abogados es que en vez de escuchar lo que dice, ya ante el juez va a valorar esa declaración en el auto de vinculación, no en juicio, porque acuérdense que lo que se hace en el auto de vinculación no sirve para una sentencia. Lo que sirve para una sentencia es lo que se desahoga en el juicio, en la etapa ante el juez del juicio oral. Aquí estamos ante el juez de control. Pero el juez de control sí va a tomar en cuenta lo que dice el imputado en la resolución del auto de vinculación a proceso. Entonces, si nosotros decimos se reserva, pues ¿qué hace el juez? Bueno, pues yo me voy con los elementos que me da el MP, nada más. Pues eso es lo que hay. La defensa no me dio ningún elemento para analizar, para criticar, para valorar. Ese es el punto de esta investigación y esta audiencia inicial, compañeros. Entonces, si ustedes ven el artículo 308, no nos vamos a ir directamente, compañeros. Ese es el punto. No puedo estar leyendo todo porque se nos da el tiempo. Fíjense cómo el artículo 308 habla del control de legalidad de la detención. O sea, ahí en el artículo 308 le dice al juez, mira juez, tú tienes que hacer esto. Tú tienes que verificar el control de legalidad. Dice, inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del juez de control, se citará la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de imputación. ¿Está claro? ¿Lo estamos diciendo? Sí. Sí lo estamos diciendo, pero lo estamos diciendo bajo esas circunstancias ya de decir, aguas con esto. Por eso les digo, estamos hablando no de la institución procesal de la audiencia, estamos hablando de, oigan, tengan cuidado con esto. Desde ahí preparen su teoría del caso. Estamos hablando de práctica forense, no de repetir el proceso, no de repetir la materia de procesal penal. No, estamos viendo, ¿verdad?, cómo le podemos hacer, qué armamento jurídico, qué argumento jurídico podemos utilizar en cada momento de las fases del procedimiento. Aquí en este caso, yo les estoy recomendando en una práctica forense, si van al Ministerio Público, ¿verdad?, de inmediato saber a través del policía qué fue lo que pasó. Porque luego el Ministerio Público dice, doctor, no tiene personalidad, no le puede decir nada.
Ah, bueno, entonces voy con el policía y poli, fíjese que soy el licenciado tal o fulano tal. Oiga, ¿qué fue lo que pasó? Claro, ustedes me entenderán que va a decir el policía, bueno, señor, ¿yo por qué le tengo que decir a usted? Pero ahí es donde está la habilidad de nosotros, precisamente, de ese abogado penalista, de ese abogado astuto, de ese abogado introvertido, controvertido, de ese abogado que se hace llegar de lo que pasó. Es como el periodista. El periodista se tiene que meter donde sea con su cámara. Le vale madre, punto, concretamente. ¿Cómo le haga? Pero él tiene que ver, tiene que enfocar al muertito y las tripas afuera, porque si no, no es noticia. Bueno, pues nosotros abogados también tenemos que, ¿desde qué o cómo le hacemos? Pero tenemos que estar integrados. Es una función de astucia, de actitud. Pues si yo voy a preparar, imagínense, me dicen, bueno, a mí en lo personal me han dicho, oye, maestro Oli, fíjate que tengo este problema, yo quisiera que te encargaras de mi hermano, mi primo, mi amigo, mi picador, mi amante, quien sea. Quiero que te encargues de esto. Okay. Cuando yo le cobro, cuando yo le digo, mira, te voy a cobrar tanto, en ese momento yo no le estoy diciendo, mira, te voy a pedir para esto, no. En el cobro, claro, le hago saber que tengo que hacer algunas cosas un poquito más allá del derecho para allegarme perfectamente. Porque a veces le dice uno, oye, ¿traes las copias de esto? No, pues nunca me dieron copias. No, pues esto, ¿cómo quieres que? No tengo personalidad y tengo que conseguir las copias. Desde ahí hay que saber cobrar. Desde ahí hay que tener esa actitud para decirle a la gente lo que voy a hacer y por qué te cobro tanto. Entonces, hay que tener mucho actitud, compañeros, de verdad, mucha astucia jurídica y el conocimiento, por supuesto, para desde esa fase de investigación y esa audiencia inicial, poder preparar nuestra teoría del caso. Si lo podemos sacar desde el auto de vinculación. Imagínense, en menos de una semana ganarse 50,000 pesos. Está toda madre, ¿no? A veces como profesionistas, por ejemplo, aquí en el municipio de Nesa, ¿saben cuánto gana un abogado a la quincena? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto se imaginan ustedes? Y trabajando de 9 a 4 y a veces a 6 de la tarde, ¿cuánto creen que gana un abogado? Si es mucho y le va bien, va a ganar unos 6,000, 7,000 pesos a la quincena. Al mes andará ganando unos 12, 14,000 pesos. Pero si nos ponemos truchas, aprendemos práctica forense penal, práctica forense civil, práctica forense fiscal, práctica forense mercantil, a lo mejor en una semana nos estamos ganando lo de 3 meses o 4 meses. Ahí está la diferencia, ¿no? Claro que el mercado afuera, compañeros, es bien competitivo para los abogados litigantes, ¿no? Todo mundo anda sobre el asunto. Lo va a llevar quien tenga mejor relación, quien tenga mejor verbo o argumentos y quien tenga mejor conocimiento. Así de simple. Que les diré que en esta época pandémica, miles de abogados sufrimos esa situación. Pero en fin, bueno, hasta aquí le dejamos, compañeros. Mañana empezamos dentro de esta fase inicial, con lo que es la audiencia intermedia, el auto de vinculación y la audiencia, de investigación complementaria. Nos damos que tengan un excelente fin de semana. Estaremos por aquí el lunes. Gracias, profesor. Que esté bien, profesor. Igualmente, gracias. Hasta el lunes, profesor.